Amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales, Dios los bendiga. Bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea. Amados hermanos que se encuentran aquí, sean bienvenidos nuevamente. Dios Amén. Amén. ¿Qué les parece si comenzamos este tiempo orando? Amén. Para Amén. poner este tiempo en las manos de Dios y en lo que otros hermanos pues se conectan. ¿De acuerdo? Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos toda la honra y toda la gloria, porque nos das el privilegio nuevamente, Señor, de venir a este lugar para escuchar tu palabra, para disfrutar de tu presencia, para adorarte, para glorificarte, para exponer nuestras peticiones, para escuchar tu palabra, Señor, a través de la cual tú nos das esa sabiduría que necesitamos. A través de este estudio obtenemos el conocimiento que necesitamos para que nadie nos engañe, Señor. Esta carta que estamos estudiando es muy importante, Padre bendito, porque hoy en día sabemos que hay mucho maestro falso que quiere judaizarnos y quiere volvernos a esclavizar bajo la ley de Moisés. Y sabemos que esto no debe de ser así, porque nosotros vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Así es que ayúdanos, Padre bendito, a entender este tema que vamos a tratar el día de hoy, a mí, a mis hermanos y a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, ahora sí, abran sus Biblias en Gálatas capítulo 4, versos del 8 al 11. El sermón del día de hoy lleva por título En otro tiempo. En otro tiempo es como se titula el sermón y vamos a darle lectura a Gálatas capítulo 4, versos del 8 al 11. Amén. ¿Ya están listos? Amén. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pregunta Pablo. ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Bien, pues ya hemos orado. A partir de aquí prestamos atención para que logremos entender de acuerdo a todo lo que nos dice. Bien, en el contexto de estos pasajes, el apóstol Pablo puso el ejemplo del hijo y del esclavo. Y lo hizo para que los gálatas y también nosotros entendiéramos que cuando aún no conocíamos a Cristo, éramos como niños. Esa era nuestra condición espiritual. Los judíos estaban bajo la esclavitud de la ley y bajo la maldición de la ley. Y nosotros, al igual que los gálatas, antes, en otro tiempo, cuando aún no conocíamos a Cristo, éramos como niños. Esa era nuestra condición espiritual. Había una herencia para nosotros, pero por ser niños, pues no la podíamos recibir. ¿Por qué? El apóstol Pablo nos explicó que porque estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estábamos bajo la esclavitud de la religión que nosotros practicábamos. Estábamos bajo la esclavitud de Satanás y bajo la esclavitud del pecado. Estábamos destituidos de la presencia y de la gloria de Dios a causa de nuestros pecados. Pero el apóstol Pablo se encargó de dejar en claro que Dios, en su infinita misericordia, a su debido tiempo, decidió enviar a su Hijo amado Jesucristo a este mundo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de rescatarnos, de libertarnos de la esclavitud en la cual nos encontrábamos. Y después de rescatarnos, dijo el apóstol Pablo, que Dios tuvo el deseo de ¿qué? De adoptarnos como sus hijos, a todos aquellos que creyéramos en Jesucristo. Amén. Amén. Ahora por la fe que depositamos en Jesucristo, ya no somos esclavos de nada ni de nadie.
o no deberíamos de serlo. Ahora por la fe somos hijos de Dios y herederos de Dios, y a su debido tiempo nos dará la herencia que nos ha reservado en el cielo. Esa herencia consiste ¿en qué? En recibir la salvación y la vida eterna. Amén. No es cualquier herencia, no es cualquier cosa. Es una herencia hermosa y es eterna. Amén. Pero mientras ese momento llega, nosotros debemos de vivir como verdaderos hijos de Dios. Debemos de vivir con la libertad con que Cristo nos hizo libres. De ninguna manera, nadie debería de volver a estar bajo la esclavitud de los rudimentos del mundo, ni bajo la esclavitud del pecado, ni bajo la esclavitud de Satanás. Eso fue en otro tiempo. Mira lo que dice el verso 8, vamos a darle lectura nuevamente. Ciertamente, dice el apóstol Pablo, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Si prestamos atención, el apóstol Pablo comienza diciendo ciertamente, y ciertamente significa que lo que nos va a decir es una gran verdad. Y la verdad es que antes, en otro tiempo, al igual que los Gálatas, cuando aún no conocíamos a Dios, cuando aún no nos habíamos convertido al cristianismo, ¿qué es lo que hacíamos? Servíamos, dice Pablo. Servíamos, es decir, éramos siervos, éramos esclavos ¿de quiénes? De los que por naturaleza no son dioses. Por ejemplo, la mayoría de nosotros, antes de conocer a Cristo, fuimos idólatras. ¿Por qué? Porque adorábamos y creíamos en imágenes. Creíamos en muñecos de metal, de madera o de yeso. Amén. ¿Está diciendo la verdad, Pablo? ¿Está mintiendo? Amén. Otros creían en dioses ancestrales. Hasta la fecha aquí en México y en otros países siguen creyendo en dioses ancestrales como en Quetzalcóatl. Dicen o decían que Quetzalcóatl era el creador de los hombres. ¿Quién es el creador del universo y de toda la creación? Dios. Dios, no Quetzalcóatl. Otros hasta la fecha adoran a Tlaloc. Tlaloc es el dios de la lluvia, ¿no? Como en este tiempo que no quiere llover, no claman a Dios, claman a Tlaloc. Otros creían o siguen creyendo en dioses paganos como la llamada Santa Muerte, o en otros dioses que se han inventado como Malverde, el dios de los narcos, exactamente, y otros tantos, ¿no?, que se han inventado. Pues estos muñecos, estos ídolos imágenes, la Biblia dice que no son dioses verdaderos. Alguien los hizo. Esa es la realidad. Alguien los hizo con sus propias manos. Por lo tanto, no tienen ningún poder. No tienen vida. No son omniscientes, ni son omnipresentes, ni son omnipotentes. Las personas son quienes se los han inventado. Y les han atribuido estos poderes. Les han atribuido estos poderes. Pero en realidad no los tienen. No tienen vida. El Salmo 115 y toda la Biblia, pero ahí en el Salmo 115 dice que tienen oídos, no los pueden escuchar. Tienen boca, pero no hablan. Tienen manos, pero no nos pueden tocar. Tienen pies, no pueden caminar. Estas imágenes, estos ídolos no pueden salvar a nadie. Ahora bien, ustedes saben, nosotros ya lo sabemos, que la idolatría es un pecado muy grave y Dios lo condena de manera constante y contundente en toda la Biblia. En toda la Biblia. Por ejemplo, en Éxodos, que es el segundo libro de la Biblia,
En el capítulo 20, versos del 3 al 5, donde encontramos los 10 mandamientos. Todo el mundo lo conoce, ¿no? Le voy a dar lectura, fíjense lo que dice. Éxodos 20, del 3 al 5. Es Dios el que está hablando, ¿eh? Y muchas personas ignoran la voz de Dios, ignoran estos mandamientos, dicen, soy hijo de Dios, creo en Dios, y no obedecen lo que Él está diciendo aquí. Y ahí también estoy incluyendo a los cristianos, ¿eh? Ahorita vamos a ver por qué. Mira lo que dice Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Más claro, ni el agua, como decimos. Ustedes han escuchado, o nosotros también lo hicimos en su momento cuando fuimos católicos. Por ejemplo, en Acapulco hay una virgen que se apareció, o que está ahí abajo del mar, ¿no? Y te lleva en su lancha y tiene un cristal a través del cual tú puedes ver esa imagen, ¿no? Ahí se apareció, dicen, debajo del agua. ¿Y qué dice aquí? No. Ni en las aguas ni debajo de las aguas. La Virgen de Guadalupe desde se apareció en el Tepeyac, en el cielo apareció, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Y en el cielo, la Virgen de la Soledad de Oaxaca, que es muy famosa, ¿no? Dicen que la encontraron debajo de la tierra. ¿Y qué dice la Biblia? Ni debajo de la tierra, es muy clara la palabra. Bueno, y aquí continúa diciendo en el 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, dice el Señor. Amén. Esto es en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de la Biblia. Y en el último en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, ¿qué es lo que dice? Constantemente citamos ese verso también. Le voy a dar lectura, presten atención. Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Los que no quieren comprometerse con Dios, los que dicen, sí, quisiera entregarle mi vida a Cristo, pero me da miedo, no le vaya yo a fallar. ¿Qué tal si me comprometo y no le cumplo? Son cobardes. Bueno, y continúa diciendo, e incrédulos, los que no creen. La incredulidad, el no creer en Cristo, es un pecado que no alcanza perdón. ¿Sí? Amén. Los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, y escucha lo que dice, y los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿A qué se refiere al decir el lago de fuego que arde? El infierno. Pues como castigo, el infierno es lo que les espera a los idólatras. El infierno es lo que nos estaba esperando a nosotros. ¿Por qué? Por creer, adorar y servirle a los que por naturaleza no son dioses. Amén. Ahora bien, escuchen esto. Muchos cristianos ya no creen en imágenes, ya no creen en muñecos, pero han hecho del dinero su Dios. Siendo cristianos, ahora hablo de los cristianos, de los que conocen la palabra de Dios, han hecho su Dios del dinero. Aman más al dinero que a Dios. ¿Sí es cierto o no? Amén. Amén. Otros idolatran a su pareja, a la esposa, a la novia, o al esposo o al novio. Lo aman más que a Dios. Lo que diga el marido, lo que diga la esposa, si la esposa dice, hoy no vamos a la iglesia, no van. Si hay otras cosas de Dios que se tienen que hacer, y si el esposo dice, no podemos hacerlo, no quiero que te quedes aquí conmigo, ¿a quién le están dando prioridad? ¿A Dios o a la pareja? A la pareja. A la pareja. Otros idolatran a sus hijos. Otros idolatran a sus nietos. ¿Estoy mintiendo? Amén. Amén. Los han convertido en sus dioses. Lo que diga el chamaco, lo que diga el hijo.
Otros idolatran a sus pastores, los endiosan y a los pastores les encanta. Hay pruebas en el internet donde las personas se postran así literalmente ante su pastor. Lo aman más que a Dios, lo respetan más que a Dios, le obedecen más que a Dios. Dios dice una cosa en su palabra, el pastor dice otra cosa y la gente le obedece. Repito, aman más que a Dios las personas que hacen esto. Y cuando nosotros ponemos a Dios en segundo lugar y le damos prioridad a otras cosas, ¿no será idolatría eso? Amén. Decimos que amamos a Dios, pero no es cierto. Nuestro Dios es lo que acabo de mencionar y otras tantas cosas. Son solamente algunos ejemplos que estoy poniendo. Nuestro Señor Jesucristo dijo muy claro en Mateo capítulo 6, verso 24. Mateo 6, 24. Esos pasajes todos nosotros lo conocemos. Estoy citando pasajes muy conocidos. ¿Qué dijo ahí nuestro Señor Jesucristo? Y ahí podemos incluir lo que hemos mencionado, aparte del dinero. Fíjate lo que dice. ¿Ya están ahí? Amén. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Será verdad o será mentira? Verdad. ¿Por qué será que muchos ignoran la voz de Jesucristo? No entendí. Ahora bien, miren, es posible que alguien ya no sea esclavo de ningún tipo de idolatría ni de lo demás que mencioné, pero si son esclavos de diversas adicciones. Por ejemplo, del consumo de alcohol, del consumo de drogas, de pornografía, de adicción al celular, de adicción al chisme. ¿Ustedes conocen a alguien así? Sí. ¿Verdad que sí? Y no es uno ni dos, no son casos aislados. Y no me refiero nada más a personas que en un momento estuvieron aquí, que andan haciendo eso, ¿no? Sino personas que conocemos que se congregan en otras iglesias, que dicen que son cristianos y andan haciendo todo esto. Ves al hermano fumando, lo ves tomando, lo ves maldiciendo. Hay pastores que son adictos a la pornografía. Esa es una realidad. Bien, esos son solamente algunos ejemplos, pero pues son tantas las cosas, ¿no? Que esclavizan a las personas y al final las destruyen. Pues del mismo modo quien está esclavizado y sirve a estos pecados, está muy lejos de la voluntad de Dios. Y el día en que Dios los llame ante su presencia para dar cuentas, en vez de heredar la salvación y la vida eterna, van a heredar como castigo, ¿qué? El infierno. Esa es la verdad, esa es la realidad. Eso lo está diciendo la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Amén. Quienes conocen a Dios, quienes conocen lo suficiente de su palabra, pues deberían de abandonar todo este tipo de idolatría antes de que sea demasiado tarde. Mira lo que dice el verso 9, vamos a leerlo nuevamente. Verso 9. Mas ahora, dice Pablo, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, escuchen lo que pregunta. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Los Gálatas, ahora en Cristo, llegaron a tener el privilegio de conocer a Dios y de ser conocidos por Él. Pero Pablo estaba asombrado. Pablo no daba crédito que ahora que ellos conocían a Dios y que Dios los conocía a ellos, ¿por qué querían retroceder y convertirse en esclavos de los débiles y pobres rudimentos del mundo, los cuales son inútiles?
De hecho, Pablo les llama débiles y pobres porque, como antes dije, no tienen ningún poder para justificar y salvar a las personas. ¿O sí? No. No. Los Gálatas, al volverse a estas cosas, ¿qué crees que estaban haciendo? Se estaban apartando de la fe que en su momento habían puesto en Jesucristo, y al hacer esto, estaban despreciando y rechazando la libertad con que Cristo los había hecho libres. Los había hecho libres de la maldición de la ley, los había hecho libres del pecado y de Satanás. Pues al hacer esto, repito, estaban despreciando todas estas bendiciones que habían recibido al creer en Cristo Jesús. Ustedes recuerdan que vimos en el capítulo 3 que por la fe que habían puesto en Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo, lo cual es una bendición maravillosa. Amén. Es algo realmente hermoso. Lo recibieron, Pablo les recordó, por poner su fe en Cristo Jesús y no por haber cumplido la ley o por tratar de cumplir la ley. Por la fe que pusieron en Cristo, el Espíritu Santo había hecho maravillas en la vida de estos hermanos. Amén. Transformó la vida de ellos en su momento, su manera de pensar, de hablar, de actuar. Había una transformación que se podía notar, ¿no? Por la fe que habían puesto en Cristo Jesús, el Espíritu Santo hizo esas obras maravillosas en ellos. ¿Sí? Amén. Amén. Por la fe en Cristo, los había adoptado como sus hijos. Les había dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Por la fe. Por la fe recibirían como herencia, ¿qué? La salvación y la vida eterna. Todo esto fue por la fe, no por las obras de la ley. Pero al querer volverse a la esclavitud de la ley o a cualquier otro sistema que no podía proveerles la salvación, ¿qué pasaría? Iban a perder todas estas bendiciones. Todas estas bendiciones que habían recibido por la fe, que habían puesto en Cristo Jesús, las iban a perder. Ahora miren, al igual que los Gálatas, nosotros también recibimos todas estas bendiciones por la fe que pusimos a Cristo Jesús, ¿o no? Amén. Todas, y nada más puse algunas de ejemplo, pero son muchas. Pues si nosotros no queremos perderlas, porque también estamos expuestos, si nosotros no queremos perderlas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues Permanecer en la fe y abandonar todo tipo de idolatría y dejar de servir a dioses falsos, dejar de ser esclavos de las diferentes adicciones y de los diferentes pecados que aún pueda haber en nuestras vidas. Hay pecados ocultos que a veces no los confesamos, que nadie se entera, ¿no? Amén. Pero el que sí lo sabe es Dios. Pues debemos de abandonar todo eso. Ahora bien, la única manera en que nosotros podemos librarnos de la esclavitud de estas cosas es por el conocimiento de Dios y la obediencia a la palabra de Dios. No hay de otra. Ustedes saben que a Dios lo llegamos a conocer ¿cómo? A través de su palabra, a través de la Biblia. Ahí está todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, de su persona, de su obra, de sus atributos, de su voluntad para nuestras vidas. Todo está aquí en la Biblia. ¿Sí? Amén. Amén. Y si nosotros, como creyentes, obedecemos lo que nos dice a través de ella, pues sabemos que esta palabra tiene el poder de libertarnos de la esclavitud de la ley, tiene el poder de libertarnos de cualquier otro método que no pueda justificarnos ni darnos salvación. De hecho, nosotros antes de ser cristianos lo intentamos, ¿no? Ay, por mi buen comportamiento y voy a hacer una buena obra de caridad para que yo me gane el cielo. Así pensábamos equivocadamente, ¿o no? Amén. Amén. Pero estábamos mal. Dios nos había hecho libres de esas cosas, ¿no? Pero la verdad es que nunca
íbamos a poder ser salvos por nada de lo que hicimos o practicamos. Entonces, miren, los Gálatas habían sido libertados de la esclavitud de la ley. ¿Por qué? Por el conocimiento de Dios y por haber creído y obedecido el mensaje del Evangelio de la gracia. Ya habían sido libertados, pero los Gálatas corrían el riesgo de volverse atrás, influenciados por los judaizantes, quienes pretendían volverlos a esclavizar bajo los débiles y pobres rudimentos de la fe del mundo. De hecho, dice el apóstol Pablo aquí, ¿qué es lo que estaban haciendo? Se estaban volviendo a las celebraciones judías. Vamos a celebrar esto, la fiesta de los panes, de todo, para que podamos ser salvos. ¿Te das cuenta de lo que estaban haciendo? Ya la fe, pensaban ellos que la fe en Cristo ya no era suficiente, sino que tenían que agregar las obras de la ley para alcanzar finalmente la salvación. Eso es una herejía, ¿eh? Mira lo que dice el verso 10. Ahí donde estamos, en Gálatas capítulo 4, verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Miren, bajo la ley de Moisés, en Levítico 23, cuando tengan tiempo lo leen, pero ahí vemos que es cierto que fue Dios mismo quien mandó al pueblo de Israel. Le mandó guardar un calendario sagrado muy estricto, el cual incluía tiempos específicos de descanso, meses, años, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Repito, es cierto, esto fue instituido por Dios y está en la Biblia, pero fue instituido específicamente para el pueblo de Dios, para los judíos. Nunca tuvo el propósito de ser instituido para alguien más, no para los cristianos que estamos bajo la ley, bajo la gracia, no para nosotros. Pero los judaizantes que estaban en Galacia, ellos querían imponer estas celebraciones a los cristianos no judíos. Ellos no entendían, no lo querían aceptar, que eso solamente era sombra de lo que había de venir. Vamos a comprobarlo. Mira, vea Colosenses capítulo 2, versos del 16 al 17. Colosenses capítulo 2, versos del 16 al 17. ¿Ya están ahí? Escucha lo que dice Pablo, porque ahí también en Colosas estaba sucediendo el mismo problema. Ya estaban ahí los judaizantes queriendo judaizar a la iglesia y enseñándoles lo mismo. Está bien que crean en Jesucristo, está bien que crean en el Evangelio, pero necesitan creer que deben de cumplir la ley, y eso pues no es correcto. Fíjate lo que les dice Pablo ahí. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Él es la esencia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora que nosotros conocemos a Dios, ahora que somos cristianos, no debemos de permitir que nadie nos juzgue, que nadie nos condene por lo que comemos o por lo que no comemos, por lo que bebemos o por lo que no bebemos, o porque no celebramos las fiestas y tradiciones judías. Nadie debe de condenarnos por eso. Todo esto, dice el apóstol Pablo, que era sombra de lo que había de venir. Es decir, estas cosas solamente representaban un tipo, copia o figura de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que había de venir. Y como ya vino, nosotros ya no debemos de vivir bajo la sombra del Antiguo Testamento. No tenemos por qué vivir bajo la sombra de la ley. Ahora, como cristianos, debemos de vivir a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de Jesucristo. ¿Quién es la luz? Dios. Cristo. Jesucristo es la luz. Él es la luz del mundo. Él
es la sustancia y la esencia verdadera de todas las cosas. Por eso Pablo está diciendo aquí, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Él decidió venir a este mundo, se encarnó en la persona maravillosa de Jesucristo. Repito, todo el Antiguo Testamento anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo eso que se hacía en todas esas fiestas, Amén. pero el cuerpo es de Cristo. Él es la sustancia y la esencia verdadera de todas las cosas. Amén. Por lo tanto, ahora en Cristo no necesitamos filosofías humanas que ofrecen salvación, que ofrecen la vida eterna, porque no te la pueden dar. No necesitamos prácticas o celebraciones judías para alcanzar la salvación. Lo único que necesitamos, ¿qué es? Creer en nuestro Señor Jesucristo. Tener la fe. Amén. Necesitamos creer en nuestro Señor Jesucristo y en su obra redentora que llevó a cabo en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre preciosa Amén. para darnos, para otorgarnos el perdón de nuestros pecados, darnos salvación y vida eterna. Amén. Amén. A esta obra maravillosa de Jesucristo no debemos añadirle ni quitarle nada. ¿Por qué? Porque fue perfecta, fue perfectísima. Si nosotros lo hacemos, es decir, si le añadimos o le quitamos algo, como añadirle la ley, pues ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Menospreciando el sacrificio que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Eso es lo que estaríamos haciendo. Tristemente, algunos de los gálatas, influenciados por los judaizantes, por esos falsos maestros, se estaban volviendo a esclavizar bajo la maldición de la ley, de la cual Cristo ya los había librado. Y esto causó una gran tristeza en Pablo, un gran dolor, como su pastor, como sus hermanos. Estaba preocupado, estaba espantado. Pablo, ¿qué están haciendo? Por el amor de Dios, están despreciando el sacrificio que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. ¿Qué les está pasando? ¿Por qué están abandonando el verdadero evangelio y están creyendo en un evangelio falso de obras que predicaban los judaizantes? Y les dice Pablo en el verso 11: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Estas palabras son tristes, denotan preocupación, denotan dolor. Mira, Pablo aquí está expresando su temor de que tal vez había trabajado en vano por los gálatas. Esto no significa que la ardua labor que Pablo había llevado a cabo en todas esas iglesias de Galacia, porque no era una sola, recuerden, la región de Galacia pues tenía varias iglesias, era grande esa ciudad, ¿no? Amén. Pablo las había fundado. Le costó lágrimas, sudor, invirtió mucho tiempo en preparar gente, en hacer discípulos, en formar pastores. ¿Y ahora qué estaban haciendo? Pues invalidando el trabajo de Pablo, ¿no? Entonces, repito, esto no significa que la ardua labor que Pablo había llevado a cabo en esas iglesias fuese en vano, sino más bien lo que los gálatas estaban haciendo hacen que el trabajo de Pablo fuese en vano. Es muy importante recordar que la predicación del evangelio nunca fue ni será en vano. Es palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca vuelve vacía, dice Isaías, ¿no? Amén. Es como una semilla, tú la siembras y el tiempo pues va a crecer, a germinar y finalmente dará su fruto si la persona resulta ser buena tierra. Pero tú no te preocupes, o sea, si tú le predicas el evangelio a alguien, Dios se va a encargar a través de su Espíritu Santo de convencerlo de que necesita arrepentirse de sus pecados. Y si no quiere ser condenado, necesita recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador.
pero la palabra lo está concientizando. Tú estás cumpliendo con lo tuyo. Si la persona ya consciente decide rechazar a Cristo, pues allá él, pero tú ya cumpliste con tu parte, ¿de acuerdo? Amén. Pero tu trabajo no fue en vano, ni predicar el evangelio es en vano, ¿de acuerdo? Amén. Por la Biblia nosotros sabemos que el apóstol Pablo hizo un excelente trabajo. Fue el apóstol que Dios envió a los gentiles. Ya hemos visto en ocasiones anteriores que el lugar en el cual Pablo se paraba, ¿qué es lo que hacía? Predicaba el verdadero y único evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia. Amén. Hizo muy bien su trabajo. Y de hecho sabemos que Dios en su momento ya lo recompensó. ¿Con qué? Con la salvación y la vida eterna. Pablo en estos momentos ya está disfrutando de la presencia de Jesucristo. Amén. Cumplió satisfactoriamente su ministerio. ¿Fue en vano? No. Tan es así que nosotros seguimos disfrutando. El trabajo de Pablo nos sigue beneficiando. ¿Qué estamos estudiando? Las cartas de Pablo, las cuales, pues como ustedes están comprobando, resultan exquisitas cuando las entendemos y más cuando las vivimos. Amén. Si fue en vano para aquellos hermanos, pues allá ellos verán, pero para nosotros está siendo de mucha edificación y bendición. ¿De acuerdo? Amén. En cambio, los gálatas que se volvieron a la ley y no permanecieron en la fe, pues yo no creo que les haya ido muy bien según la Biblia. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, verso 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Para que tú alcances la salvación definitivamente en su momento, ¿qué necesitas hacer? Perseverar hasta el fin. Cuando Cristo venga por su iglesia o cuando te llame ante su presencia. Perseverar. ¿Qué significan? ¿Qué debemos de perseverar? En la fe, en la santidad, en la obediencia, en la oración, en la lectura bíblica, en congregarnos regular y puntualmente en todas esas cosas. Amén. Eso es perseverar en la fe. Bien, pues hoy tristemente muchos cristianos influenciados por los judaizantes de hoy en día están siguiendo el ejemplo de los gálatas. ¿Y qué están haciendo? Se están volviendo a la esclavitud de la ley y tratan de cumplir sus mandamientos y celebran todas las tradiciones y fiestas judías. Otros, aún conociendo a Dios, se están volviendo a la esclavitud del pecado después de que Cristo los había libertado de la idolatría y de todos los pecados que mencionamos. Se están volviendo atrás. Decíamos al inicio, ¿no? ¿Cuántas iglesias hoy en día no han permitido que los judaizantes pues los vuelvan a esclavizar bajo la ley? Ellos lo permitieron. Pero mira lo que dice la Biblia acerca de los que vuelven atrás. Abran sus Biblias en 2 de Pedro capítulo 2, versos 20 al 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 20 al 22. ¿Listos? Amén. Aquí habla el apóstol Pablo, fíjate lo que dice, ciertamente, es decir, lo que nos va a decir es una gran verdad, no es mentira. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿de quién está hablando? De personas que estuvieron en el cristianismo bien en su momento, pero volvieron atrás. Se habían escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué hicieron? Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y escuchen lo que dice el 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo.
en la inmundicia, en el pecado. Estas palabras son fuertes, son duras. Ahora bien, al igual que estas personas, pues también nosotros corremos el riesgo de volvernos atrás y ser esclavos de estas cosas. Y si nosotros no queremos que esto nos acontezca, si nosotros no queremos que Dios nos compare con un perro que se vuelve a tragar su vómito o con un cerdo recién lavado que vuelve a revolcarse en la inmundicia, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso nos corresponde a nosotros. Permanecer en la fe. Exactamente, debemos de tomar en cuenta las tantas advertencias que Dios nos hace a través de su palabra. Amén. Amén. Debemos de meditar en estas palabras y no vivir nuestras vidas como en otro tiempo lo hicimos. Cada uno de nosotros sabemos cómo vivíamos antes, Amén. sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Éramos unos chismosos, mentirosos, traicioneros, adúlteros, fornicarios, idólatras. Y si les sigo, no terminamos. Ahí estábamos todos nosotros. ¿O habrá alguien que se escape de ahí? ¿Verdad? No, alguien puede decir, no, pues yo nunca fui a ver un brujo. Ah, pero eras chismoso, eres envidioso. No, yo no era chismoso ni envidioso. Ah, pero eras esto y lo otro. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios de ese Padre. Entonces, debemos meditar en estas palabras y no vivir nuestras vidas como si no conociéramos a Dios. Ahora, tiempo presente, ya conocemos hasta de más, si es cierto o no. Amén. Amén. Muchas veces decimos y escuchamos hermanos que dicen, es que a mí me preocupa porque cuando leo la Biblia, pues hay muchas cosas que no le entiendo. No te preocupes porque por lo que no entiendes, poco a poco lo vas a ir entendiendo. Preocúpate por lo que ya conoces y no estás obedeciendo. Eso sí te debe de causar temor, porque ya lo conoces, ya lo sabes. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Bien, tomemos en cuenta estas cosas para que podamos vivir agradándole a Dios en todo. Vivamos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Permanezcamos firmes en la fe a través de la cual Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, perdonó nuestros pecados y en esperanza nos ha dado la salvación y la vida eterna. Todo esto lo podemos lograr en el conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Recuerden que a nosotros ya se nos ha dado todo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice el apóstol Pablo en su segunda carta, ¿no? En el capítulo 1. Ya tenemos todo. Tenemos la Biblia, tenemos un pueblo, una familia, tenemos su Espíritu Santo, tenemos Amén, un Dios amén, todopoderoso al gloria a cual Dios, podemos amén. acudir. Pues hay que obedecer lo que nos dijo el día de hoy y no permitan que nadie los quiera judaizar. Ustedes son cristianos, vivimos bajo la gracia de Cristo y no bajo la ley, ¿de acuerdo? Amén. Oremos. Amén. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por esta palabra a través de la cual tú nos has bendecido y nos has edificado, Señor. Ahora nuestro deseo es ponerla por obra, Señor, para que nosotros seamos cristianos verdaderos, que te aman, que te glorifican, dando un buen testimonio, Señor, que hemos entendido lo que tú nos has dicho a través de tu palabra el día de hoy. Ayúdanos a ponerla por obra. Ayuda a todos esos hermanos, Señor, que equivocadamente han vuelto a esclavizarse bajo la ley, influenciados por los falsos maestros que se hacen llamar judaizantes, Padre. Ayúdalos antes de que sea demasiado tarde, señores. Ayúdalos a entender que la salvación y la vida eterna se alcanza por la fe que hemos puesto en ti, Señor, y no por las obras de la ley, no por nuestro buen comportamiento, no por filosofías humanas, no por los rudimentos de la fe, Señor, que el mundo ofrece. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, y aquí estaremos la próxima semana si esa es tu voluntad. Amén. Amén.